Hola, bienvenidos a nuestro canal de Sueños Reales. Que lo disfruten. Donde sea que vivamos, los asuntos de familia nos afectan a todos por igual. La historia de hoy podría suceder en cualquier rincón del mundo. Escríbanos desde donde nos escuchan. Vamos a crear un mapa de nuestros oyentes. Marina estaba viviendo lo que podría considerarse una vida perfecta, al menos en la superficie. A los 32 años, era una abogada exitosa con su propio bufete de derecho que se había ganado una reputación excelente. Tenía un esposo amoroso y comprensivo, Daniel, quien la apoyaba en cada decisión importante. Tenía 2 hijos hermosos, Lucas y Emma, que eran su orgullo y alegría. Tenía una casa en la mejor zona de la ciudad, elegante y cómoda. Tenía una carrera que le permitía ayudar a las personas que verdaderamente lo necesitaban, defendiendo a los injustamente acusados. Pero había un vacío en su corazón que ninguna cantidad de éxito material podía llenar. Un vacío que se sentía como una parte de ella que estaba perdida en el mundo. Tenía una hermana gemela, o mejor dicho, había tenido una. Su nombre era Sofía. Habían nacido juntas, pero sus vidas tomaron caminos completamente diferentes desde el momento en que fueron separadas. La historia era complicada. Sus padres, en su juventud y sin los recursos para mantener a 2 bebés, habían tomado una decisión que los atormentaría por el resto de sus vidas: dar a Sofía en adopción cuando tenía apenas 3 días de vida. Marina creció en una familia de clase media. Tuvo oportunidades, fue a la universidad, estudió derecho, se convirtió en una profesional respetada. Sofía, por otro lado, creció en un orfanato. Fue adoptada por una familia que no la quería realmente, solo querían una trabajadora doméstica. Fue abusada, fue abandonada, fue desechada una y otra vez. Marina no supo de la existencia de Sofía hasta que cumplió 21 años. Sus padres le confesaron la verdad en una cena familiar. Marina lloró. Lloró de culpa, de tristeza, de injusticia. Inmediatamente comenzó a buscar a su hermana. Pero Sofía no quería ser encontrada. Cuando Marina finalmente la localizó a través de un detective privado, Sofía rechazó todo contacto. Le dijo que no quería saber nada de su familia biológica, que su vida estaba llena de resentimiento hacia ellos, que no quería a alguien que la había abandonado. Marina respetó su deseo, pero nunca dejó de pensar en ella, nunca dejó de sentir que en algún lugar del mundo su otra mitad estaba sufriendo. Pasaron 11 años, y entonces Sofía reapareció. Fue en una reunión social donde Marina fue invitada por su esposo, un evento beneficente en un hotel de lujo. Marina estaba en la barra hablando con amigos cuando escuchó una voz familiar detrás de ella. Una voz que era exactamente como la suya, pero con un acento ligeramente diferente. ¿Marina Castellanos? Marina se dio vuelta lentamente, sin saber qué esperar, y entonces vio su propio rostro mirándola desde el otro lado de la habitación, como si hubiera un espejo mágico que la reflejara exactamente. No solo se veía como ella, era idéntica en cada detalle posible. Los mismos ojos verdes penetrantes, el mismo cabello castaño oscuro y brillante, las mismas facciones perfectamente simétricas, las mismas proporciones corporales. Era desconcertante, desorientador, imposible. Era como mirar a un espejo vivo que respiraba y se movía independientemente. «Sofía», susurró Marina, su corazón acelerando. Sí, respondió Sofía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. He decidido que es hora de que nos conozcamos, hermana. Lo que siguió fue una reunión inesperada. Sofía explicó que había estado viviendo en el extranjero durante años, que había superado su resentimiento, que quería conocer a su familia, que había decidido mudarse a la ciudad y empezar de nuevo. Marina estaba radiante,
Finalmente, después de años de anhelar una conexión con su hermana, podría tenerla. Invitó a Sofía a su casa. La presentó a su esposo, Daniel. La presentó a sus hijos, incluida en las cenas familiares. La ayudó a encontrar un apartamento, le prestó dinero para que empezara sus negocios. Sofía fue encantadora, fue educada, fue perfecta. Fue exactamente lo que Marina siempre había querido que fuera su hermana. Pero había algo en sus ojos, algo que Marina no podía definir, pero que le hacía sentir incómoda a veces. Un brillo de maldad que desaparecía tan rápido que casi parecía que lo había imaginado. Pasaron 6 meses. Sofía se había convertido en parte de la vida de Marina de una manera que era casi invasiva. Estaba constantemente en la casa, jugaba con los niños, cenaba con la familia, hablaba con Daniel, se hacía cada vez más íntima con su círculo. Daniel comenzó a notar algo extraño. Sofía pasaba demasiado tiempo con él a solas. Lo tocaba más de lo que era apropiado. Miraba a Marina cuando estaba distraída con una expresión que no podía interpretar. «Creo que Sofía tiene sentimientos por ti», le dijo Marina a Daniel una noche. «Eso es ridículo», respondió Daniel, aunque su tono sugerenciaba que no estaba completamente seguro. «Es tu hermana. Ni siquiera nos llevamos bien». Pero Marina tenía un presentimiento, y sus presentimientos rara vez eran incorrectos. Luego vino el primer incidente. Marina llegó a casa del trabajo un día y encontró a Sofía en su dormitorio. Estaba mirando las fotos de la boda de Marina y Daniel que estaban en la mesita de noche. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Marina, intentando mantener la calma. «Solo miraba», respondió Sofía sin levantar la vista. «Eres muy hermosa en estas fotos. Daniel se ve muy feliz». «Sofía, este es mi dormitorio privado», dijo Marina, un escalofrío recorriendo su espalda. «No deberías estar aquí». Sofía finalmente se dio vuelta y sonrió. Pero era una sonrisa que no era la de Sofía que Marina conocía. Era una sonrisa cruel, una sonrisa de alguien que estaba disfrutando de algo que Marina no entendía. «¿Acaso no somos hermanas?», preguntó Sofía. «¿No se supone que debemos compartir todo?». Marina sintió miedo. Luego vinieron los mensajes. Marina recibió un mensaje anónimo en su teléfono, una foto de ella en su oficina, una foto que solo alguien que estuviera observándola podría haber tomado. «¿Sabes lo fácil que sería reemplazarte?», decía el mensaje. Marina mostró el mensaje a la policía. Hicieron un informe, pero sin más pruebas no podían hacer nada. Marina comenzó a notar que las cosas en su casa estaban siendo movidas. Sus documentos personales estaban desordenados, sus fotografías estaban siendo estudiadas, sus horarios estaban siendo anotados. Sofía estaba planeando algo. Marina estaba segura de ello. Y entonces, Marina descubrió la verdad. Encontró un diario escondido en el apartamento de Sofía. Un diario que revelaba años de resentimiento, años de planeación, años de obsesión. Sofía no había venido a hacer paz, había venido a tomar venganza, había venido a robarle su vida. Según el diario, Sofía planeaba seducir a Daniel, planeaba separar a Marina de sus hijos, planeaba tomar su identidad, su carrera, su vida, planeaba convertirse en Marina. Y en el diario, Sofía había anotado: «Cuando haya terminado, ella no tendrá nada, así como yo no tenía nada. Vivirá el dolor que yo he vivido todos estos años». Marina no podía respirar mientras leía el diario de Sofía. Cada página revelaba capas de odio, obsesión y planes cuidadosamente calculados para destruir su vida. Sofía había documentado todo: cómo sería seducir a Daniel,
cómo manipularía a los niños, cómo robaría sus documentos de identidad, cómo asumiría su rol en el bufete de abogados. Era un plan maestro de suplantación de identidad y destrucción emocional. Marina inmediatamente contactó a un investigador privado. Necesitaba pruebas de que Sofía era una amenaza. El investigador rastreó a Sofía. Lo que encontró fue una historia de fraude, mentiras y manipulación. Sofía no era quien pretendía ser. Su nombre no era realmente Sofía, o mejor dicho, lo era, pero solo era uno de muchos nombres que había usado. El investigador descubrió que Sofía había estado usando diferentes identidades durante años. Había estafado a varias personas. Había sido acusada de fraude en 2 países diferentes. La mujer que se presentaba como su hermana gemela era en realidad una delincuente serial que se especializaba en suplantación de identidad y fraude matrimonial. No quiero tu ayuda, interrumpió Sofía. Quiero tu vida. Pero en ese momento sonó el timbre de la puerta. Era la policía. Habían estado monitoreando la casa de Marina porque sabían que Sofía podría intentar algo. Sofía fue arrestada inmediatamente. Los cargos fueron graves: intención de causar daño corporal, suplantación de identidad, fraude, acoso cibernético y más. Sofía fue arrestada inmediatamente y llevada a la estación de policía para interrogatorio formal. Los detectives esperaban que negara todo, pero Sofía hizo algo inesperado. Confesó. Confesó todo sin pedido de abogado, sin negociación, sin remordimiento aparente. Sí, dijo Sofía en el interrogatorio, su voz calmada y casi aburrida. Planeé todo. Cada detalle, cada movimiento. Había estado observando a Marina durante años. Sabía exactamente dónde trabajaba, a qué hora salía, qué ropa usaba, con quién hablaba. Sabía sobre Daniel antes de conocerlo. Sabía sobre sus hijos. El detective le escuchaba sin interrumpir, documentando cada palabra cuidadosamente en la grabadora. Sabía que si podía ser ella, continuó Sofía con una calma inquietante, mi vida sería diferente. Si pudiera asumir su identidad completamente, si pudiera vivir sus días en su piel, sería alguien. Sería importante, sería amada, sería todo lo que ella es y todo lo que yo nunca podré ser en mi propia vida. El detective hizo una pausa. ¿Lamentas algo de esto? Sofía se quedó en silencio por casi 1 minuto completo, considerando la pregunta. No, respondió finalmente. Lamento haber fracasado, pero no lamento haber intentado. Sabía que si podía ser ella, dijo Sofía en el interrogatorio, su voz ahora tranquila pero cargada de emoción. Mi vida sería diferente. Si pudiera ser Marina, tendría todo lo que ella tiene. Sería alguien, sería importante. El detective la escuchaba sin interrumpir, documentando cada palabra. Tenía un plan perfecto. Seduciría a Daniel. Poco a poco, lo convencería de que Marina estaba teniendo un colapso mental, que estaba siendo paranoica, que necesitaba tratamiento. Una vez que Daniel dudaría de ella, yo tomaría su lugar. Cambiaría los documentos legales. Asumiría su identidad completamente. Marina terminaría en un hospital psiquiátrico y yo viviría su vida. Era un plan tan cuidadosamente elaborado que era casi admirable en su maldad. Mientras Sofía estaba siendo procesada, Marina tuvo que lidiar con la realidad de lo que casi sucedió. Pasó semanas en terapia intentando procesar el trauma de descubrir que su hermana gemela, alguien que compartía su ADN, había estado planeando destruirla completamente. El juicio fue un evento mediático importante. La historia de las gemelas idénticas, una que había tenido todo y la otra que había tenido nada, capturó la atención de toda la nación.
Los periodistas especulaban sobre la naturaleza de la maldad, sobre cómo el trauma podía deformar a una persona, sobre si Sofía era realmente culpable o víctima de circunstancias imposibles. Marina tuvo que testificar. Tuvo que relatar en detalle cómo Sofía había intentado infiltrarse en su vida, cómo había intentado seducir a su esposo, cómo había amenazado a su familia. Cada palabra que decía era como revivir el trauma. Pero lo más difícil fue cuando Sofía tomó la posición de testigo. Sofía habló sobre su infancia, habló sin emoción sobre los abusos que sufrió en el orfanato, habló sobre los padres adoptivos que la trataban como una servidumbre, habló sobre las noches que pasó durmiendo en las calles, habló sobre los hombres que la violaron cuando era una adolescente sin hogar. Mientras ella iba a la universidad, dijo Sofía señalando a Marina, yo estaba siendo vendida por comida. Mientras ella construía su carrera, yo estaba en un hospital tratando de sobrevivir después de una sobredosis de drogas. El abogado defensor de Sofía argumentó que Sofía era una víctima de negligencia sistémica, que el sistema de adopción había fallado, que la sociedad había fallado, que Sofía merecía compasión, no condena. Pero el fiscal fue implacable. Los traumas del pasado no justifican los crímenes del presente. Sofía eligió la maldad. Sofía eligió la venganza. Sofía eligió el crimen. La psicóloga forense que fue llamada para testificar ofreció un análisis de Sofía que fue perturbador en su claridad. Sofía mostraba signos de trastorno de personalidad narcisista combinado con capacidad psicopática. Su obsesión con Marina no era amor familiar, era obsesión patológica. Su plan no era venganza justificada, era la manifestación de una mente perturbada que buscaba dominio total sobre otra persona. Sofía fue condenada a 20 años de prisión. No habría libertad condicional hasta que cumpliera al menos 18 años. Cuando se pronunció la sentencia, Sofía giró su cabeza hacia Marina en la galería y sonrió. Una sonrisa que era completamente desquiciada, completamente vacía de humanidad. «Te voy a ver de nuevo», susurró Sofía, aunque Marina no pudo escuchar sus palabras, solo ver el movimiento de sus labios. Después del juicio, Marina pasó meses en terapia intensiva. Tuvo que procesar no solo lo que Sofía había intentado hacer, sino también el hecho de que alguien que compartía su cuerpo, su rostro, su ADN, había sido capaz de tal maldad. ¿Es posible que yo también sea capaz de esto?, le preguntaba constantemente a su terapeuta. Si compartimos el mismo ADN, ¿podría yo hacer lo mismo? Su terapeuta le explicaba que la maldad no es genética, que la identidad no es determinada únicamente por la biología, que Marina y Sofía, a pesar de ser gemelas idénticas, eran personas completamente diferentes, moldeadas por experiencias completamente diferentes. Pero hay algo que necesitas entender, dijo el terapeuta en una sesión. Sofía no es culpable solo porque el universo decidió que sufriera más que tú. Sofía es culpable porque eligió responder a su sufrimiento con maldad. Tú podrías haber tenido la misma infancia, los mismos abusos, el mismo dolor, pero tú elegiste convertir ese potencial para el sufrimiento en compasión, en empatía, en justicia. Marina se dio cuenta de que su terapeuta tenía razón. Sofía no era mala porque era huérfana, era mala porque había elegido serlo. Daniel fue completamente solidario durante todo el proceso. Nunca dudó de Marina, nunca cuestionó su versión de los eventos. Fue su roca durante la tormenta. Los niños de Marina, aunque traumatizados por los eventos, fueron guiados a través del proceso de sanación con cuidado y amor. Marina fue honesta con ellos sobre lo que sucedió, pero en términos que podían entender y procesar a su nivel. 6 meses después del juicio, Marina fue a visitar a Sofía en la prisión. Sofía estaba esperándola en la sala de visitas, separadas por un vidrio grueso. Sofía sonrió cuando vio a Marina. «¿Viniste?», dijo Sofía, como si esto fuera exactamente lo que esperaba. «Necesitaba verte», respondió Marina. «Necesitaba saber si, en algún lugar dentro de ti,
¿Hay una parte de ti que lamenta lo que hiciste? Sofía se quedó callada por un largo momento. ¿Lamentar?, preguntó finalmente. No lamento haber intentado tomar lo que era mío por derecho. Lamento haber fallado. Marina sintió que su corazón se rompía un poco más. Había esperado contra toda esperanza que Sofía mostrara algún signo de remordimiento, algún signo de humanidad. «Sofía», dijo Marina lentamente, «somos la misma persona biológicamente, pero somos personas completamente diferentes. Y yo tengo que aceptar que la persona con la que comparto mi rostro es alguien a quien nunca voy a poder salvar. Es alguien que eligió estar perdida». Después de esa visita a la prisión, Marina tomó una decisión que cambió su vida. Decidió escribir un libro sobre su experiencia. No era un libro de venganza contra Sofía. Era un libro sobre las complejidades del trauma, la identidad y la capacidad humana para elegir entre el bien y el mal, incluso cuando todas las circunstancias están en tu contra. El libro se titulaba Dos rostros, una alma, la historia de las gemelas. Se convirtió en un best-seller internacional. Fue traducido a 23 idiomas. Las personas de todo el mundo lo leían y encontraban en él respuestas sobre sus propias luchas con la identidad y el trauma. En el libro, Marina no ocultaba nada. Escribía sobre su culpa por haber tenido una vida mejor que Sofía. Escribía sobre el privilegio de haber nacido en las circunstancias correctas. Escribía sobre cómo su éxito no fue solo resultado de su trabajo duro, sino también de una suerte incomparable del universo. Pero también escribía sobre la responsabilidad personal, sobre cómo Sofía había tenido infinitas oportunidades para elegir un camino diferente, pero eligió deliberadamente la maldad. Con los fondos que ganó del libro, Marina estableció la Fundación Gemelas, una fundación dedicada a ayudar a los huérfanos y a los niños abandonados, a darles las oportunidades que Sofía nunca tuvo, a demostrar que el destino no tiene que ser determinado por las circunstancias de tu nacimiento. La fundación creció exponencialmente. En su primer año, ayudó a 500 niños. En el quinto año, estaba operando en 20 países diferentes. Daniel fue completamente apoyo a Marina durante toda esta evolución. Él entendía que Marina no era solo una abogada exitosa. Era una voz para los sin voz. Era alguien que estaba transformando su trauma en acción. Sus hijos crecieron viendo a su madre convertir su dolor en propósito. Aprendieron sobre la complejidad del bien y el mal. Aprendieron que la vida no es blanca y negra. Aprendieron empatía. 5 años después de la condena de Sofía, Marina recibió una carta de la prisión. Era de Sofía, escrita de su puño y letra. «Marina», comenzaba la carta, «he pasado años aquí pensando sobre lo que hiciste, sobre cómo transformaste nuestro trauma compartido en ayuda para otros, sobre cómo elegiste la luz cuando yo elegí la oscuridad». Marina casi deja caer la carta. Sofía nunca había reconocido nada antes. «He estado en terapia», continuaba la carta. «He estado intentando entender por qué elegí el camino que elegí. Mi terapeuta dice que tengo que aceptar responsabilidad por mis acciones, que no puedo culpar a mi infancia por todo, que en algún punto yo elegí el odio, yo elegí la venganza, yo elegí la maldad». Marina leyó la carta una vez, luego la leyó 2 veces, luego 3. «No estoy pidiendo perdón», escribía Sofía. «Sé que no merezco tu perdón, pero quería que supieras que finalmente entiendo lo que hiciste, entiendo por qué viniste a verme. No fue por debilidad, fue por fuerza, fue para confrontar a alguien que podría haber sido tú en circunstancias diferentes. Fue para recordarme que incluso yo tengo una opción. Incluso aquí, en la prisión, tengo una opción». Marina fue a visitar a Sofía nuevamente. Esta vez la conversación fue diferente.
Sofía parecía diferente, más tranquila, menos furiosa, menos obsesionada. ¿Cuánto tiempo lleva a alcanzar la paz?, preguntó Sofía. ¿Cuánto tiempo tardaste en poder volver a vivir? Aún estoy trabajando en ello, respondió Marina honestamente. Probablemente lo haré por el resto de mi vida, pero cada día es más fácil. Cada día el dolor se desvanece un poco más. ¿Hay algo que pueda hacer?, preguntó Sofía. ¿Para compensar? ¿Para intentar ser mejor? Marina pensó en esto cuidadosamente. Puedes estar aquí. Puedes hacer el trabajo que necesitas hacer en ti misma. Puedes encontrar paz. Y puedes esperar. Cuando salgas, si sales, puedes dedicar tu vida a ayudar a otros a evitar los errores que cometiste. ¿Crees que eso es posible?, preguntó Sofía. Creo que todo es posible, pero requiere una verdad fundamental. Tienes que creer que mereces un futuro diferente. Tienes que creer que puedes ser redimida. Tienes que creer en ti misma de una manera que yo no sé si alguna vez lo has hecho. Años después, cuando Sofía fue liberada después de cumplir 18 años de su condena de 20 años con libertad condicional, lo primero que hizo fue contactar a Marina por correo electrónico formal. Sofía pidió trabajar en la Fundación Gemelas. Marina dudó profundamente. Pasó semanas considerando esto. Consultó con su terapeuta, con su familia, con sus asociados legales, pero luego comprendió algo fundamental. Si no se le daba a Sofía la oportunidad genuina de la redención y la transformación, entonces, ¿quién la merecería? Todo el mundo merece una segunda oportunidad, le dijo Marina a Daniel una noche, incluso Sofía. Sofía comenzó a trabajar en la fundación como directora de programas de rehabilitación. Trabajaba directamente con niños abandonados que estaban en alto riesgo de seguir el camino que Sofía había seguido. Compartió su historia completa de maldad y trauma con ellos, sin filtros. No romanticaba su experiencia. Les enseñaba sobre las consecuencias reales de elegir el camino equivocado. Pero más importante, les enseñaba que, incluso después de elegir mal, incluso después de cometer errores graves, siempre hay una oportunidad de elegir bien. Marina y Sofía finalmente se convirtieron en hermanas, no solo biológicamente, sino también en espíritu. La gemela que había intentado destruir a Marina se convirtió en su aliada más valiosa en la construcción de un futuro mejor para los niños abandonados de todo el mundo. Porque al final, la verdadera redención no es ser perdonado por otros, es decidir perdonarte a ti mismo profundamente y trabajar cada día, sin falta, para ser una versión mejor de quien fuiste ayer. Y esa fue la lección más importante que Marina y Sofía aprendieron juntas durante todos esos años. Que incluso de la oscuridad más profunda, de la maldad más consumidora, la luz puede emerger si estás verdaderamente dispuesto a dejar que lo haga.